Hola, Hola, profe. un pequeño error, los mandé a todos para... Me saqué yo misma. Profe, ¿se cerró la clase? Un accidente, pinché donde no debía. Me imagino, profe, que en lugar de dejar de compartir el video al cerrarlo, le dio cerrar a la reunión. Sí. Bien, bueno, esperemos que ingresen los otros. Vamos a ir comentando este primer video, como hemos visto, entonces, en su gran mayoría, las naciones imperialistas eran las naciones industrializadas de Europa, a la cabeza con el mayor imperio que haya conocido la humanidad, que es Bretaña, que ellos llegaron a tener el lema, bajo el reinado de la reina Victoria, que no había en el imperio británico donde se pusiera el sol, porque ellos tenían territorios, como vimos en ese mapa, desde el oriente hasta el extremo en el occidente. Gobernaban en todos los lugares del mundo. De hecho, todavía hay colonias, por decirlo así, por lo menos aquí en América, que le pertenecen al Imperio Británico, como son las Islas Filipinas en Argentina, como es Jamaica en el Caribe, como es la Guyana al oriente de Venezuela, que de hecho está en conflicto limítrofe con Venezuela por los intereses del petróleo que hay allí y porque pertenece a Inglaterra. Inglaterra quiere apoderarse del petróleo de Venezuela, entonces se han acrecentado esas disputas de limítrofes que hay allí. Y también tenemos entonces que parte de Estados Unidos, pues estaba ese proceso de liberarse de lo que era Gran Bretaña. Pero entonces Gran Bretaña también incursiona en África, incursiona en la India, que era el mejor mercado. Recuerde que el mejor mercado de especias y telas estaba en la India y la China, y con el control de la India, pues Gran Bretaña así asegura las materias primas para la industrialización, especialmente enviando todo lo que tenía que ver con algodón y regresando otras más. Y el control de lo que es la zona norte oriental de África, donde está el canal del Suez, le permite entonces un monopolio comercial. Y luego vemos que Estados Unidos hizo exactamente lo mismo. Probó suerte y logró que Panamá se independizara y controló de esa manera entonces el canal de Panamá para tener también un monopolio comercial en los dos océanos, porque cualquiera que quería pasar del Pacífico al Atlántico sin darle la vuelta a Sudamérica, pues tendría que pasar por allí y ellos lo controlarían. Así que esa fue una jugada maestra. ¿De dónde la sacaron? De sus antecesores, de los británicos, que habían hecho lo mismo al controlar el canal del Suez en África para pasar del Océano Índico al Mar Mediterráneo y por ende tener acceso rápido a Europa sin tener que darle la vuelta a África. Vamos a ver uno más que nos dice, este es un poco didáctico, tiene unos elementos también de cómic que están incluidos allí, que nos hablan justamente pues, de estos aspectos primordiales. Este viene a contestar la pregunta, ¿qué es el imperialismo? Magnets presenta llevar videos educativos y aplicaciones para ayudar rápida mirada al imperialismo. Esta caída del internet nos demuestra que muchos no estaban
Profe, Alerta. Dígame. Señor. es basada en dominar tierras. Sí. Pero se supone que esa etapa de dominar tierras, como tú lo dices, ya había pasado porque la etapa de los imperios, el último imperio que se había conocido, había sido, pues, quizás el último intento había sido con la Revolución Francesa, donde Napoleón Bonaparte quiso tener un imperio, pero no fue posible, se fraguó. Y sin embargo, un siglo después de esto, sí surge en la idea de los europeos nuevamente, entonces, controlar el mundo. Y lo hacen justamente porque vieron que tenían ventajas, se vieron que tenían la tecnología, que tenían el monopolio del conocimiento, tenían la política a su mando, así que aprovecharon esas ventajas para dominar el mundo. Y es Profe, donde, sí. entonces que Napoleón no pudo crear un imperio porque no tenía las necesidades que lo tenían los otros, ¿sí? No, sí habían las necesidades, pero no se dieron las condiciones, no se dejaron dominar los europeos. O sea, en Europa Ah, fue difícil establecer un imperio como tal, pero las naciones europeas sí fueron y establecieron imperio fuera de sus territorios, fuera de sus fronteras. O sea, ninguno dijo, Inglaterra no dijo, yo voy a dominar Francia, voy a dominar España, voy a dominar, no. Lo que dijeron fue, hay otros lugares del mundo donde Francia no tiene intereses, donde España no tiene intereses, allá a esos es a los que yo voy a dominar. Y entonces se fueron para África, para Asia o acá para América para dominar. Listo, veamos este. Como imperialismo. Esta se caracteriza por el establecimiento de relaciones de dominio indirecto, sobre todo en lo económico, entre potencias desarrolladas y los países atrasados tecnológicamente. El imperialismo es la forma de colonización de las potencias capitalistas. Desde el inicio de la década de 1870 apareció el imperialismo como una nueva forma de extender el territorio de los países industrializados. Y es que para antes de ese momento parecía que el mundo ya estaba configurado y repartido entre las potencias. Pero gracias al surgimiento de la primera y segunda revolución industrial, se inició una nueva carrera de dominación a lugares cada vez más alejados donde se pudiera explotar los recursos naturales que antes eran inaccesibles para los imperios. Ese proceso de expansión de las grandes potencias llegó a su punto cumbre justo para la Primera Guerra Mundial en 1914, siendo esta carrera por la repartición del planeta uno de los grandes motivos para iniciar la Gran Guerra. Y es que para ese momento 60% del planeta y cerca del 65% de la población mundial estaba controlada política, social o económicamente por alguna de las naciones imperialistas que ya estaban dispuestas a una gran batalla final. Para ser más exactos, el mundo estaba repartido entre Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica, los Estados Unidos, Japón y algunos otros menos poderosos. Sí, somos las superpotencias del mundo. Pero al final solo un imperio dominará a todos. Y seguramente muchos de ustedes... Los Países Bajos, Bélgica... Bueno, en este mapa, como vemos acá, podemos ver entonces con la didáctica del color qué nación estaba gobernando en qué otro lugar del mundo. Recuerda, estamos hablando de las naciones europeas, pero también hablamos de Estados Unidos, que ya se había independizado de Inglaterra y se empezó a conformar en una nación poderosa. Cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, solo este pedacito, esto era lo que se llamaba Estados Unidos, porque la Florida y todo esto le pertenecía a España. Y esto que era Luisiana, el gran estado de Luisiana, le pertenecía a Francia. Pero todo esto empieza a ser apoderado por Estados Unidos. Esta parte de la Florida se la compró a España, pero nunca le pagó, así que fue un robo. Y Alaska se la compró a Rusia, también fue un robo o fue una estafa, más bien dicho, fue una estafa porque sí le pagó unos dólares por ese territorio. Sin embargo,
pues han sacado mucho más de lo que invirtieron allí. Y los estados que hoy forman Estados Unidos en el oeste es lo que se conoce como la conquista del oeste, donde capturaron, mataron, asesinaron, atropellaron a los indígenas, a los nativos de esas zonas, y entonces ahí. Y hacia México, lo que pertenecía a España, pues también le quitaron entonces lo que hoy es Texas, el estado que se ha estado congelando y se ha estado enfriando en estos días, que lo hemos visto por ahí en los noticiarios. Eso era de México y se lo quitaron. También le quitaron otro estado que se llama Nuevo México y California. Todo eso pasó a ser de los Estados Unidos, pero era de México. Y Inglaterra... sociales o filosofía? Perdón, ¿qué dijiste? Tienes un eco de fondo. Profe, entonces que Texas en ese tiempo hacía parte de México, pero ahorita no están en la frontera, no es que hay una frontera entre Texas y México. Por eso, porque la frontera de México se corrió. Y no era que hacía parte A de ver, Texas de Estados Unidos, ¿no Juan era? Camilo, mi papá ya me lo Texas explicó. hoy pertenece a Estados Unidos, pero Por esos eso. territorios fueron de México. Ah, o Sí, sea mi que cuando los papá, profe, colonizaron mi fueron, papá me dijo que entonces le quitaron territorio Estados Unidos a México, pues. Sí, no les digo, vean, este pedacito era lo que era Estados Unidos, las 13 colonias inglesas. Ah, Esto ok. era de España y esto era de Francia. Ya. De hecho, si usted va a todos los nombres de las ciudades y de los pueblos en esta región, son nombres franceses. Y la gente pues visita Estados Unidos y no entiende la dinámica. En este lugar todos los nombres son nativos y son españoles. Entonces la gente dice, ¿por qué? Hay que conocer la historia. Inglaterra, que era el gran imperialista de Europa, entonces miren, aquí estaba la India, controlaban Australia, la mayor parte del continente del océano, del continente de Oceanía. También dominaban el sur de África, lo que se conoce hoy como Sudáfrica y estas naciones de aquí, todas. Y aquí está el famoso canal del Suez, que facilita el viaje por acá, pasar aquí y llegar acá, que es mucho más corto que dar esta vuelta para llegar a Inglaterra. Entonces, para todas las naciones europeas que tenían territorios por acá, que tenían colonias por acá, pues tenían que someterse a las condiciones que Inglaterra dispuso para el canal del Suez. Y acá decíamos que Estados Unidos hizo lo mismo con Panamá, patrocinó la revuelta a los panameños y los panameños declararon la independencia de Colombia un 3 de noviembre de 1903 y desde entonces Estados Unidos gobernó el canal hasta el año 2003. Un siglo entero dominó el canal. Y aquí vemos entonces Francia, todos los territorios que se adjudicaba como propios. Una de las características de este periodo es que aunque la frontera de Inglaterra estaba aquí, todos estos también se consideraban territorios ingleses y eran dominados por la reina de Inglaterra. Y aquí vemos en América donde están las colonias todavía hoy en día. Algunos de estos todavía quedaron hablando inglés y quedaron bajo el yugo o bajo la dirección todavía de la corona de la reina Isabel, que es la gobernante hoy allí en el reino, en el trono de Inglaterra. Lo mismo, pues, entonces con las otras casas reales. Allí. Aquí tenemos el caso de Japón, que nos decían en el océano, en Asia, allí en el océano Pacífico, cómo estaba tratando de conquistar territorios de Rusia, cómo se apoderó de lo que hoy es Corea del Norte, Corea del Sur, anexándolo a sus territorios y librando batallas contra China para apoderarse de sus territorios. Por eso entonces se le llega a conocer como el Imperio del Sol. Y
sabemos que todas estas naciones involucradas en este proceso terminaron iniciando una guerra en 1914, la guerra que se conoce como la Gran Guerra y posteriormente llega a llamarse la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo eso está involucrado ahí. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Paz y mucha riqueza, a un escenario totalmente contrario donde básicamente todas las naciones grandes se quieren asesinar. Bueno, pues gran parte de ese problema está en el desarrollo del imperialismo, pero para entenderlo necesitamos un poco de ¡contexto histórico! Para inicios de la década de 1870, la unificación de Italia y Alemania en imperios modificó el mapa político europeo. Además que puso de moda el nacionalismo y la idea de expandir el territorio más allá de las fronteras para obtener nuevas riquezas, lo cual era muy atractivo tanto para la población como para los gobernantes, que aumentaban su prestigio a partir de las nuevas colonias y rutas comerciales. Luego de eso, en 1873 aparece una gran crisis económica que es el primer gran colapso del sistema capitalista. Esto tiene como consecuencia la aparición del imperialismo. La crisis del 73 surgió debido a las luchas obreras, la acumulación extrema de capital dentro de las naciones industrializadas y la sobreproducción interna, por lo que la burguesía pensó como solución expandir sus capitales fuera del propio territorio y generar así nuevas ganancias en lugares con materias primas baratas y salarios reducidos, lo que aceleró la carrera de los imperios industrializados por nuevos territorios sin desarrollo tecnológico. Así comenzó por primera vez la expansión de monopolios mundiales, una gran época para vivir. En aquellos años, todas las potencias industrializadas se hacían llamar imperios, y bajo ese mismo nombre tenían la lógica de expandirse por todo el mundo, lo que en realidad al principio no parecía tan complicado. Tanto era así que en 1885 se organizó un evento conocido como la Conferencia de Berlín, en la que los grandes imperios pusieron las reglas sobre cómo se habría de repartir el continente africano para así resolver los problemas de su repartición. Oigan, pero ustedes ni siquiera son de aquí. En realidad no me importa lo que pienses, pero si tienes algún problema puedes hablar con este bonito buque de guerra. Así fue que mediante la presión militar y económica, Estados Unidos se hizo con el control de prácticamente todo el continente americano, los europeos del continente africano, así como de Medio Oriente y el sudeste asiático, mientras que los rusos y japoneses tomaron el control de Extremo Oriente. Esa expansión territorial se generó mediante la clásica colonización, pero también mediante la nueva figura de los protectorados, en donde la nación invasora no sustituía el orden político existente, más bien lo dominaba mediante el control económico, así como con el control de sus relaciones exteriores, protegiéndolo militarmente de otros imperios. ¿Ya ves? En realidad te estoy haciendo un favor. ¡Claro que no! Estás tomando nuestras tierras, explotando nuestros recursos y dominando a nuestro gobierno. Pero esos son detalles. Si no lo hiciera yo, seguro vendría alguien más a hacer lo mismo. En verdad estás de suerte. Todo este fenómeno de expansión estaba justificado bajo los nuevos valores sociales de la burguesía, que estaban basados en un fuerte optimismo por el progreso material que prometía la industrialización. Una ventaja que solo podía ser aprovechada por las naciones más inteligentes y capaces, que habían evolucionado hacia un estado superior y que, bueno, hace que las cosas empiecen a ponerse un poquito raras con el surgimiento de estas ideas de la superioridad racial y nacional. Porque es obvio que los fuertes e inteligentes dominan a los más débiles. Es lo natural. Me parece lógico, era lo que iba a pasar, claro que sí. Lo mismo ocurre con los imperios. Dominar a los pueblos débiles es el paso natural. Es incluso hacerles el favor de llevarles la civilización. Sí, aquí nadie explota a nadie. Le hacemos el favor de civilizarlos. Sí. Y el dominio continuará hasta que solo queden las potencias para una disputa final. Sí, con una guerra que solo se resolverá con un baño de sangre como nunca antes se ha visto. Sí, justo eso mismo iba a decir.
porque la revolución tecnológica al principio había coincidido con el ascenso de la burguesía y las ideas políticas liberales que derribaron al viejo régimen aristocrático. Pero con el tiempo, gracias al capitalismo monopolista, esa misma burguesía se volvió profundamente nacionalista, xenofóbica, racista y militarista, por lo que los discursos basados en la raza, la cultura, la lengua o la religión eran la justificación para la expansión imperialista que finalmente desembocaría en una gran guerra que todos ya veían latente desde el principio del imperialismo. Y ahí lo tienen, amigos, una rápida mirada al imperialismo y de cómo las naciones industrializadas se hicieron con la posesión de gran parte del mundo durante el siglo XIX. Un momento clave para entender la historia moderna y el surgimiento de los nacionalismos y el racismo que sigue haciendo eco hasta nuestros días. Profe, Les tiene el micrófono silenciado. escuchamos las impresiones acerca de este corto que han apreciado. ¿Qué detalles les llaman la atención? ¿Qué curiosidad encontró? ¿Cómo se peleaban por las tierras? Porque aparecían todos como así agrupados y entonces uno hablaba aparte y hablaba sobre la tierra y los otros peleaban por la tierra. Entonces, allí tenemos todos los elementos de lo que es ese expansionismo que hace Europa sobre el mundo, que es conocido entonces como la etapa imperialista del siglo XIX. Nos queda ver les recomiendo que ustedes lo vean allí en casa para que comprendan un poco más otros detalles que hay ahí. Ya nos queda a grandes rasgos pues la idea, cuáles eran los países que estaban tratando de subyugar a los otros. En este video nos van a hablar de 3 modelos de subyugación: la colonización, el otro término, ¿cómo es? Que se usa para el protectorado. Es decir, yo te ofrezco que te voy a proteger, te voy a cuidar. Mira que te estoy haciendo es el bien, te voy a hacer es un favor, te voy a proteger de los enemigos. Entonces, esas figuras que conocemos solo son estrategias para subyugar, para dominar, para imponer. Y, Profe, ¿sí? y entonces lo que usted nos está hablando, entonces para eso ellos tenían que darle algún dinero, ¿cierto? Para Pues necesariamente no tenían que pagar impuestos como ocurrían en el pasado. Lo que sí es que pues ellos explotan la riqueza. Digamos lo que está ocurriendo hoy en Colombia, que las super empresas vienen a Colombia y sacan los recursos, se los llevan y no le pagan nada a Colombia. Eso es básicamente lo que ocurría allá. Entonces los europeos iban, sacaban el cobre, iban, sacaban el níquel, iban, sacaban el hierro y se lo llevaban y ya. Pero es que lo estamos protegiendo, los estamos cuidando. Y además de eso, pues usaban la mano de obra de los habitantes de sus territorios para hacer la extracción de todo ese material. Entonces ahí están esos elementos. Anexo a eso, pues está entonces el caso de la India. Por ejemplo, en la India, Inglaterra lo que hacía era controlar la política externa, que ese es el tercer método. No les cambiamos nada, ustedes pueden seguir gobernándose como quieran, pueden seguir comerciando, pero usted tiene que comerciar con quien yo le diga. Algo así como lo que hoy se llaman sanciones económicas. Estados Unidos le aplica a Venezuela y Venezuela no puede comprar ni puede venderle a Colombia y Colombia tampoco le puede comprar, porque si Colombia le compra, pues Estados Unidos le dice a Colombia: pilas, que usted está infringiendo la norma. Ojo, cuidado, ¿quiere guerra? Entonces esas son
métodos que vienen justamente del siglo XIX y que todavía en algunos países como los nuestros se siguen aplicando y los países no se han dado cuenta, los gobiernos no se han dado cuenta, el pueblo no se ha dado cuenta de que sigue subyugado a una potencia extranjera, de que estamos, dicho en términos así revolucionarios, estamos arrodillados. ¿Claro el asunto? Entonces recuerde, Sí, profe, yo lo entendí. recuerde entonces que les voy a cargar más tarde o en las horas de la tarde la presentación en PowerPoint por respeto a las diferencias para que ustedes las revisen. Ya está también activo el material para la autoevaluación. Recuerde que debe descargarlo. Cuando ingresa ahí, le da clic y se abre. Entonces, en una aparte, se abre el documento, pero allí no lo va a llenar. Usted tiene que descargarlo. Ahí hay un icono, mírelo, que dice descargar. Ahí cliquea, porque si usted va a intentar llenarlo ahí, no va a poder. Y si le dice abrir como hoja de cálculo, ese documento no va a servir porque todo el mundo está descargando ese documento. El que lo llene va a perder lo que llene. ¿Claros? Clarísimo. Bueno, entonces espero no tener inconvenientes. Espero que no me lleguen al correo indicaciones de que César te está pidiendo permiso para acceder a este archivo. Eso indica que César se puso a llenar aquí el archivo y no lo descargó. Entonces yo sé en mi correo cuando usted va a cometer la infracción. Profe, cuando uno lo descarga sale incompleto, sale todo enredado las letras. No sale nada enredado, sale bien. Yo le digo porque ya lo descargué y lo tengo acá. No tal. Yo lo descargué ayer, después de que programé y todo funciona bien. Ya eso será problema de su equipo que tiene virus o que el Office que tiene no es el que está para el documento. O que le hizo otro proceso que no debía hacerlo. Es sencillamente descargarlo limpio tal cual. No tiene que modificarle nada para descargar. Muy bien, chicos. Finalmente me queda entonces invitarles a hacer una buena elección de el candidato a la personería, a representante, a contralor y a fiscal. Recuerden que a ustedes les corresponde votar. ¿En qué horas? Creo que es en esta hora, en este momento. Entonces, les deseamos una feliz resto de mañana, que el Señor les bendiga y entonces ingresen a la plataforma para que hagan el ejercicio electoral.